Estaba medio lento mi internet. Ya, avisan. Ya, ayudantía 4, propiedades mecánicas de los materiales. Ya vimos, ¿no? La deformación producida solo por cargas normales, cuando es una sección constante, ¿sí? Solo una carga normal, sea este elemento, ¿sí? Con una longitud L, una sección sometida a una fuerza normal, ¿no? ¿Sí? Cuando se trata de sección constante, nosotros directamente podemos ocupar esta fórmula, ¿no? Ya dijimos, normal por la longitud sobre el módulo por el área. Cuando se trata de una sección constante y solamente está sometida a cargas normales, ¿no? Bueno, las secciones de AA pueden ser llenas, rectangulares, cuadradas, circulares o pueden ser huecas, ¿no? ¿Está bien? Vamos a aceptarlo al amigo, lo tengo. Directo, ¿no? Sección constante, directo esa fórmula. Ya, cuando es sección variable, ya hablamos también un poco la anterior semana, ¿sí? Dijimos que cuando es sección variable, claramente en el dibujo se ve, ¿no? Va variando, a medida que vamos viendo, la sección A va variando, ¿no? Entonces nosotros para ese caso tenemos que tomar un diferencial, ¿no? Diferencial de X, ¿sí? A una distancia X. Fíjense que la distancia X bien puede ser abajo o arriba, ¿no? No importa, igual va a salir lo mismo, de donde ustedes tomen, ¿no? De donde ustedes comienzan a integrar, ¿no? Saben que cuando tienen diferenciales, uno ya tiene que integrar, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la deformación para este pequeño diferencial, ¿sí? Para este diferencial de X, por lo tanto vamos a tener un diferencial de deformación, ¿sí? Y nos fijamos que la normal es constante, como solo está sometida a una fuerza normal. Si hacemos el diagrama de normales, vamos a ver que tenemos un diagrama constante, ¿no? Por lo tanto, eso lo podemos considerar constante al momento de integrar. Lo mismo sucede con el módulo, es dato, es un número, lo podemos considerar constante, ¿sí? Y en lugar de L, fíjense, estamos calculando para este diferencial y su longitud viene a ser de X, en lugar de L, de X. Integramos ambos miembros, desde una deformación 0 hasta una deformación delta L, ¿sí? Lo mismo con el otro miembro, integramos desde una longitud 0 hasta una longitud L. Sacamos las constantes afuera y nos va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Integral de igual, la integral, ¿no? Desde 0 hasta L, diferencial de X sobre área en función de X. Entonces, nosotros vamos a dejar el área en función a esta distancia X. Ya en el ejemplo vamos a ver cómo se determina el área. ¿Está bien? Ahora hablemos sobre peso propio, sección constante, lo mismo que la anterior, solo que ahora sometida a peso propio. Nosotros tenemos de dato peso específico, el módulo, el área, la longitud, ¿sí? Más o menos un elemento así, longitud L, sección AA, expresada o solicitada solamente por peso propio, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Esas pequeñas flechitas, la carga distribuida Q. Y esa carga Q la obtenemos multiplicando el peso específico por el área de la sección transversal, ¿no? El área AA, ¿no? Como es una sección constante, pueden ser mayormente por peso propio. Mayormente vi que los ejercicios eran de secciones llenas, ya sea rectangular o circular, ¿no? No he visto secciones huecas, pero no está de más, ¿no? Tomar en cuenta eso. Ya, entonces cuando tenemos sección constante y peso propio, la fórmula es esta. La fórmula directa para obtener su deformación es esta de acá, ¿no? Deformación. Esta está deducida en el libro, lo pueden ver en el libro El Ingeniero, ya está deducida. Y él, si se fijan, lo hace a partir de integrales también. Lo deduce a partir de integrales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esta fórmula directa, cuando es peso propio y es sección constante. ¿Está bien? Bien. Cuando tenemos sección variable, similar a la anterior, ¿no? Una figura más o menos de este tipo, ¿sí? Donde su sección va variando, ¿no? Y además es solicitada por peso propio.
¿Ven? Ahí nosotros también tenemos que tomar un diferencial. Si se fijan ustedes en el libro, el ingeniero lo hace con Z. Eso no afecta mucho, es simplemente variable, nomenclatura, no afecta mucho. Nosotros como estudiantes, ¿no? Mayormente estamos acostumbrados a trabajarlo con X, DX, ¿no? Si recuerdan cálculo. Bueno, por definición también siempre partimos, cuando es peso propio, ¿no? Siempre partimos desde la fórmula principal, ¿no? Normal por la longitud sobre el módulo por el área. Ahora, para este caso, si nos fijamos, no tiene una normal en sí, ¿no es? Una normal constante. Si nosotros hacemos el diagrama de normales de este peso propio, va variando longitudinalmente, linealmente va variando, ¿no es? Y esa normal a una distancia cualquiera se la obtiene multiplicando el peso específico por el volumen, ¿no es? Pero fíjense que el volumen va variando, no es el mismo el volumen. Por lo tanto, aquí el volumen va a ser en función de X también. Bien, teniendo eso, extrayendo el diferencial, sacando la deformación para ese diferencial, sería diferencial de deformación, ¿no? Igual a, en lugar de la normal, peso específico por el volumen en X, o volumen en función de X. La longitud viene a ser de X, ¿no? Todo esto sobre el módulo E se mantiene, es un dato constante, sobre el área en X. Fíjense, el área también va variando, ¿no? Entonces vamos a tener de función variable al volumen y al área, integrando ambos miembros similar a sección variable, desde una deformación 0 hasta una deformación delta L, ¿sí? Y desde una longitud 0 hasta una longitud L. Sacando las constantes afuera, fíjense el peso específico sobre el módulo, son constantes, las sacamos fuera de la integral y solamente vamos a trabajar con la integral desde 0 hasta L del volumen en X, diferencial de X sobre el área en X. Cuando hagamos el ejemplo vamos a ver cómo se determina el área en X. Como dato adicional, para poder calcular el volumen en X, nosotros vamos a hacer uso de esta fórmula que es volumen de sólidos en revolución. Si alguno pasó con Ceballos cálculo 1, se debe acordar de esta fórmula, ¿no? Volumen en sólidos de revolución. ¿Está bien? Es como dato adicional. Fíjense que el ingeniero no especifica mucho, no hace muchos ejemplos de esto. ¿Sí? No, él no resuelve muchos ejemplos, pero sí pone su práctico. Es pues más que todo para que uno se ponga a repasar apuntes en anteriores materias, ¿no? Para poder guiarse. Fíjense que no hay una fórmula en sí para esta, como la primera, solamente te usó la primera sección constante. Pero cuando va variando la sección, pues uno tiene que integrarlo nomás, porque esta fórmula acá del principio, para sección constante, también nace de una integración, ¿sí? Esto nace de una integración, ¿no? Entonces aquí nosotros no tenemos una fórmula en sí. Podríamos hacerlo, a ver, podríamos intentar sacar una fórmula genérica, ¿no? Podríamos intentarlo, ¿no? Pero creo que se va a complicar un poco. Así que es mejor directamente integrarlo, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan? Fíjense que esto no está muy especificado en su libro El Ingeniero, pero ustedes pueden guiarse más o menos de estas fórmulas para los que les tocó, ¿no? Peso propio, diagramas y todo eso. ¿Sí? Lo hacen a través de estas fórmulas, ¿no? Intentan hacerlo, ¿sí? Y me avisan si pueden, ¿no? Bien. Si no hay preguntas con respecto a esto, hagamos un ejemplo aplicando todo lo que hablamos, ¿no? Y un ejemplo ideal sería ¿no? Determinar el desplazamiento vertical debido a la fuerza P. Fíjense que esta vez estoy tomando sus datos, tal como están los datos, porque ya esta parte es mejor que ustedes lo hagan a conciencia también y comparen si realmente salen los mismos resultados, ¿no? La anterior vez no ocupé los datos, sus mismos datos, ¿sí? Así que ustedes no sabrían si lo hicieron bien, ¿no? O no. Aquí lo vamos a hacer con los mismos datos y intenten hacerlo ustedes igual a conciencia, ¿no? Todo esto. Y al final comparan los mismos resultados. ¿Está bien? Tenemos esta figura, ¿sí? Fíjense que tenemos este elemento sometido a una fuerza P y donde tenemos varios tramos. Un tramo AB,
un tramo BC y un tramo CD. Tal como está, así nos la dio la pregunta, ¿no? 3 metros, 0,9 metros y 0,2 metros. También nos da una vista en planta, ¿sí? Solamente nos da los datos de un lado, pero nosotros podemos asumir lo que es como un cuadrado, ¿no? Aunque en la figura también se ve como un cuadrado. O sea, estos datos que tenemos en la parte derecha vendrían a ser los mismos que los de este lado acá abajo, ¿no? ¿Sí? Bien. Aparte, nos da de datos el módulo de elasticidad del tramo A a B y el módulo de elasticidad del tramo B hasta D, ¿sí? Y nos da la fuerza P de 3000, ¿sí? Esos son los datos. Para este ejercicio los datos están completos, no necesitan saber nada más, ya les da todo, ¿sí? Pero hay otros que le falta uno que otro dato, ¿no? Ustedes lo van asumiendo esos datos. Yo, como le dije, ¿no? Después les pregunto al ingeniero. Ya, vamos viendo. Solución primeramente. Si ustedes se fijan la figura, ¿sí? Solamente está sometida a una fuerza P, ¿no? No hay fuerzas internas, o sea, no hay una fuerza. Normalmente suele haber una fuerza por acá, ¿no? O una fuerza más por acá también, ¿no? Digamos, ¿no? No hay, digamos, para este caso no hay, ¿no? Solamente por esta fuerza P. ¿Qué quiere decir? Que todas las secciones, todo este elemento va a estar trabajando a compresión, ¿no? Y si trabaja a compresión, recuerden, sus deformaciones se acortan, ¿no? Cuando nosotros tenemos una normal por compresión, las deformaciones se acortan. Bien. Solución. Nos pide el desplazamiento vertical. Recuerden que el desplazamiento lo vamos a expresar de esta forma, con este símbolo, ¿no? Desplazamiento vertical. Como todos van a ser, como todas las deformaciones se van a cortar, ¿sí? Se van a cortar, ¿no? El tramo AB se va a cortar, sí o sí, ya sabemos eso de entrada. El tramo BC también se va a cortar, y el tramo CD, ¿no? Entonces directamente podemos sumarlo, a eso me refiero, ¿no? Por eso es que lo sumé directamente, ¿no? Aquí estamos planteando ya la solución, ¿no? Pero si hubiera normales internas, uno ya tiene que ver, digamos, si esa deformación alarga o acorta. En este caso todo acorta, ¿no? Por eso lo sumo. Directamente el desplazamiento vertical va a ser la suma de todo. Analicémoslo por tramo. Primeramente, para el tramo AB, ¿está bien? AB, ya. Tenemos una longitud de 3 metros, ¿no? Y sobre este extremo estaba aplicándose una fuerza P. Fíjense que solamente estoy considerando el tramo AB, ¿no? Lo he separado, ¿no? Lo he discretizado. Por lo tanto, este extremo, para equilibrar, tiene que aparecer una normal AB, ¿no? Para equilibrar esta fuerza P, ¿no? Las secciones las extraje también. Fíjense, la sección es 20 por 20. Dijimos que podemos asumirlo como un cuadrado. No nos dan datos de la parte de abajo. Así que podemos asumir los mismos datos, ¿no? 20 por 20, una sección cuadrada. Dijimos que cuando es sección constante, fíjense, tiene la misma sección, directamente podemos ocupar esta fórmula. La deformación del tramo AB va a ser igual a la normal AB por la longitud AB sobre el módulo AB y por el área AB, ¿no? No está complicado eso, ¿no? Sencillo. Ya tenemos todos los datos. Fíjense que la normal AB, bueno, aquí creo que no le cambié, ¿no? La fuerza P, pero este es el mismo resultado. ¿Sí? Si ustedes le ponen 3000 acá, les va a salir 7,5 lo mismo. Que el anterior lo estaba trabajando como 2000 y bueno, al final dije, no, voy a ocupar sus mismos datos ahí. ¿Sí? Pónganlo en la calculadora y debe salir 7,5, ¿no? ¿Sí? Aquí simplemente no lo cambié, ¿no? Del PowerPoint, pero en sí lo trabajé con 3000. 7,5 por 10 a la menos 4 centímetros. Eso sale la deformación para esta fuerza P de 3000. Para su longitud, fíjense, la longitud no importa en qué unidades lo metan, pero normalmente uno lo coloca en centímetros. Todas las demás unidades se simplifican, ¿no? Kilogramo con kilogramo, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, y te queda directamente la unidad de la longitud. En este caso lo puse en centímetros, 3 metros, 300 centímetros, y me sale esta deformación. Si alguno lo hizo, lo compara, ¿no?
Y siempre no se olviden que colocar al lado la deformación, uno siempre tiene que colocar lo que es, ¿no? En este caso, como es compresión, la deformación acorta. Eso no se olviden, similar a las normales, ¿no? Normales colocamos tracción, compresión, aquí tenemos que colocar acorta o alarga, ¿sí? Eso sería para el tramo AB. Para el tramo BC, si recuerdan, el tramo BC viene a ser una sección variable, ¿sí? Tramo BC tiene una longitud de 0,9 metros y está sometida por la normal AB. Fíjense que estaba conectado el tramo AB, ¿no? O sea, esta normal AB aquí está como reacción, fíjense, reacción debido a la fuerza P, pero para traspasarlo al otro tramo tiene que pasar como acción, ¿no? Por eso cambia de sentido, ¿sí? Se sigue manteniendo como compresión, ¿no? Y para equilibrar este extremo de acá, el extremo C, tenemos que colocar una normal BC, ¿no? Entonces la normal BC, como no hay más fuerza, la normal BC va a ser directamente igual a la normal AB. Bien, analicémoslo entonces tomando un diferencial, ¿sí? Tomando un diferencial de X a una distancia X. Fíjense que como yo estoy yendo de arriba para abajo, yo mi distancia X la estoy tomando desde acá arriba, ¿no? Como les dije, va a salir lo mismo si ustedes lo consideran desde acá abajo. Sale lo mismo. Al final de cuentas estamos integrando todo esto, ¿no? Bueno, aquí yo le estoy colocando a la parte de arriba diámetro 1. Esto lo tenemos de dato también. Nos lo da en la vista en planta. Y al de abajo le estoy colocando diámetro 2, ¿no? Todo eso lo tenemos de dato. La longitud L también lo tenemos de dato, viene a ser 0,9. Aquí está como una vista en perfil, ¿no? Y aquí está más o menos como una vista isométrica, ¿sí? Viendo su respectivo volumen, ¿no? Bueno, esto ya lo deducimos en la parte teórica. Siempre se parte de la deformación, ¿no? De una sección constante y se va tomando un diferencial. Vamos a tener un diferencial de deformación integrando, ya sabemos, ¿no? Esta fórmula ya está deducida. Entonces partimos a partir de acá. A partir de esa fórmula, ¿no? Nosotros ahora tenemos que proceder a encontrar el área en función de X. Bueno, el área en función de X, si nos fijamos, este diferencial tiene un área circular, ¿no? Circular. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Algunos lo trabajan con diámetro. Igual sale lo mismo, vamos a llegar a lo mismo, la misma fórmula. ¿Ven? Solamente voy a tomar como ejes a la mitad, fíjense. Es como si mi eje X estuviera acá. Y mi R de X le pongo radio, ¿no? Radio en función de X estuviera acá en este extremo, ¿no? Es como si lo estuviéramos volcando, más o menos. Como si lo estuviéramos volcando, ¿no? Luego, bien. Si nos fijamos, pues esto va creciendo. Miren, nosotros tenemos que encontrar la ecuación de esta recta, porque esta recta hace que este radio varíe, ¿no? A medida que lo vamos desplazando por la longitud L. Ya. Entonces aquí está, digamos, el plano X y RX, ¿no? Lo que varía el radio. ¿Ya? Entonces el radio varía así de esta forma, ¿no? Linealmente. Fíjense que recuerden, mi origen está acá arriba. Si mi origen está acá arriba, entonces nosotros vamos a verlo. Cómo es que la recta va creciendo, ¿no? Fíjense dónde está el puntero. Va creciendo. Desde un radio 1, fíjense la mitad, ¿no? La mitad del diámetro es el radio, ¿no? Desde un radio 1 hasta un radio 2, ¿no? Fíjense. Eso es lo que tenemos. Esto. O sea, por acá abajo estaría el otro extremo, ¿no? El otro extremo, ¿no? Por acá abajo. Pero eso no nos interesa a nosotros. Nosotros solamente queremos obtener la ecuación, ¿no? La ecuación de este radio que va variando, ¿no? A través de esta recta. Entonces, primeramente obtenemos la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta para ver cómo varía, ¿no? Linealmente. ¿Sí? Fíjense que Y1 viene a ser el radio 1. Y X1, como estamos en el origen, viene a ser 0. Y X2 viene a ser la longitud, ¿no? L. Y el radio, y Y2
viene a ser el radio 2. Reemplazando todo eso en la ecuación de la recta, radio 2 menos radio 1, x2 menos x1, L menos 0, por x menos x1, x1 vale 0, ¿no? Y y1 vale R1. Vamos a tener que la ecuación del radio va a estar expresada de esta forma, ¿no? Fíjense, y viene a ser la ecuación del radio. ¿Está bien? Todo esto entonces sería nuestro radio. Todo esto acá, ¿no? Nuestro radio en X. Una vez obtenida esa, reemplazamos. Entonces el área, dijimos en un principio, dijimos que el área era pi por el radio al cuadrado. Fíjense, nosotros ya obtuvimos el radio en X. El radio en X viene a ser esa ecuación de la recta. Bueno, antes de continuar, ya. Es que hay dos cositas, quizás lo vieron largo, ¿no? Hace un momento aquí. Ustedes lo pueden hacer más directo, sin tantas vueltas, ¿no? Tampoco al ingeniero le gusta mucha vuelta, ¿no? Ya, entonces dijimos el área pi por radio al cuadrado. En este caso pi también viene a ser una constante, es un número, ¿no? Pi, lo sacamos fuera de la integral y solamente nos enfocamos en integrar el radio en x al cuadrado. ¿Está bien? Nosotros ya obtuvimos también la ecuación del radio en x, el radio en función de x. Viene a ser todo esto, ¿no? Radio 2 menos radio 1 sobre la longitud por x más R1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que hasta aquí ustedes pueden hacerlo directo. Hasta aquí pueden reemplazar datos. Fíjense que la normal es dato, el módulo también es dato. Bueno, este es un número, ¿no? El radio 2 es un dato, el radio 1 es un dato, la longitud también es dato y R1 también es dato. Fíjense, L también es dato, desde 0 hasta 0, desde 0 hasta 90 centímetros. ¿Sí? Ustedes todo esto lo trabajan en centímetros, ¿no? Desde 0 hasta 90 centímetros. Fíjense que ustedes ya tienen todo para poder directamente obtener la deformación. Si ustedes quieren pueden hacer eso. Supongan que es un examen y esto ustedes en la calculadora lo pueden meter, no es tal como está, porque todo es dato, todo es conocido y la calculadora le va a botar un valor. ¿Sí? Pueden hacerlo hasta ahí si quieren, ¿no? Para que no lo hagan largo, porque luego lo que voy a hacer ahora, a partir de ahora, va a ser hacerlo manualmente la integral. Pero ustedes pueden hacerlo hasta acá nomás, hasta esta integral. Como todo esto ya es dato, directamente pueden reemplazarlo, ¿no? En la calculadora. A partir de acá lo que hago es resolverlo a través de un método de sustitución o cambio de variable, ¿no? Como lo que estoy haciendo ahorita es obtener una fórmula de manera general para para que cuando tengamos otro ejercicio parecido ya no lo estemos integrando, ¿no? De nuevo, sino directamente ocupando la fórmula, conocemos su deformación. Entonces, esto lo voy a hacer un poco rápido, a ustedes creo no les importa mucho, no les interesa mucho esto, ¿sí? Cálculo 1 nomás. Sustitución, lo que está acá adentro, con otra variable u. Derivo, me va a quedar directamente radio 2 menos radio 1 sobre la longitud por diferencial de x. Despejo el diferencial de x, ¿sí? Todo esto pasa a multiplicar y esto a dividir, ¿no? De esta forma. Ahora, solamente me voy a enfocar en resolver la integral. La voy a tomar como una integral indefinida, ¿sí? Y resuelvo esa integral indefinida y luego vengo y la reemplazo con los límites superiores e inferiores. Aquí solamente estoy comenzando a resolver la integral indefinida para no complicarse mucho, ¿no? Esto tiene valores. Entonces nosotros simplemente vamos a enfocarnos en resolver la integral. ¿Está bien? Reemplazando de x vale todo esto. Y fíjense que todo lo que está acá adentro elevado al cuadrado viene a ser u cuadrado. L menos L sobre R2 menos R1 es constante, sale fuera la integral. Solamente trabajo con la integral de du sobre u cuadrado. Ese u cuadrado que está abajo lo subo, acá el numerador, lo subo, ¿no? Pero ya saben que para subirlo tiene que cambiar de signo el exponente, ¿no? U a la menos 2. Integro, tengo fórmula para esto y la fórmula directamente te dice que es menos 1 sobre u. ¿Está bien? Eso sería la integral de este. ¿Listo? Reemplazando el valor de u lo conocemos al principio. U vale R2 menos R1 sobre L por X más R1. Aquí está. Ya reemplacé el valor de u. Haciendo operaciones matemáticas, bueno, en este caso lo reemplacé ya acá en la integral definida.
Aquí coloqué los límites. Fíjense que para resolver integrales definidas, nosotros primero resolvemos la integral, ¿no? Y luego reemplazamos los valores, ¿no? La longitud, perdón, el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Reemplazándolo sobre la variable con la que estamos integrando, en este caso en x. Este valor de L lo reemplazamos en x, tal como se ve acá, ¿no? Fíjense, en lugar de x coloqué L. Aquí debería ser menos, lo hice un poco directo, aquí debería ser menos, entre paréntesis, todo esto, reemplazando el valor 0. Pero acá el 0 me va a anular todo este término y fíjense que me va a quedar menos 1 sobre R1. Este menos con el menos que está debido a la fórmula, el segundo teorema fundamental del cálculo, menos por menos da más, ¿no es? 1 sobre R1. ¿Está bien? Simplificando L con L se va, me queda R2 menos R1 más R1, ¿no? Todo esto, ¿no? Fíjense que acá puedo simplificar R1 con R1, ¿no? Simplifico y me queda menos 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Listo, simplificando me queda de esta forma. Fíjense que todo lo demás no he hecho nada, se mantiene fijo. No estoy trabajando con esto, estoy trabajando con lo que está dentro del paréntesis. Al final llegué a esta expresión, menos 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Haciendo mínimo con un múltiplo, voy a obtener esto. R2 menos R1 sobre R1 por R2. ¿Está bien? Mínimo con un múltiplo, nada más. Entonces R2 menos R1 se simplifica con el que está acá abajo. ¿Sí? Se simplifica. Y al final me queda que la fórmula de formación para esa sección, para ese tipo de sección, es esta, miren. Normal por la longitud sobre E por pi por el radio 2 por el radio 1. ¿Está bien? Eso sería. Quizás para los que los trabajaron con diámetro, algunos lo trabajan con diámetro también, van a obtener esta expresión, miren. Aquí está, la que está acá. Los que trabajan con el diámetro van a obtener esta expresión. Y es lo mismo, sale el mismo valor. Fíjense, los que lo hicieron con diámetro. 4 veces la normal por la longitud sobre el módulo por pi, por el diámetro 2 por el diámetro 1. ¿Sí? Da lo mismo, mismo valor. Por donde ustedes quieran, con cualquier fórmula que quieran trabajarlo, lo hacen. En este caso, como le dije, no, yo lo hice todo para obtener una fórmula directa en el cual yo pueda reemplazar. Pero ustedes pueden hacerlo directo desde acá nomás, ¿no? Como todo esto ya es dato, simplemente uno lo mete en la calculadora, incluso la calculadora te resuelve la integral, ¿no? Y ya te da el valor. Piensen. ¿Listo? Entonces ya tengo todo lo necesario para obtener la deformación BC. Reemplazo datos, la normal BC. Bueno, aquí también seguí trabajando con 2000, pero creo que lo puse 3000, digamos. Lo trabajé con 3000 en sí. A ver, vamos a verificarlo. ¿O no? ¿O sale con 2000? Ya no lo cambié el dato. No lo cambié el dato. Ya. Pero la idea es esa, ¿no? El procedimiento es eso, ¿no? Una vez obtenida la fórmula, uno reemplaza los datos, ¿sí? Entonces revisen bien los resultados. Creo que al momento de cambiarlo, como le dije en un principio, lo trabajé con este valor, ¿no? Y ya después decidí cambiarlo al otro, pero no lo cambié del todo, ¿no? Ustedes lo verifican a los que les tocó esta pregunta, ¿sí? No se confíen con estos datos que obtuve. Ustedes compruébenlo, ¿no? Con sus propios resultados. Vamos a citarle un ratingo al compañero. Ya. Aquí quedamos. Ya obtuvimos la deformación, ya obtuvimos la deformación, ¿no? En el tramo BC. Nuevamente repito, ¿no? Esos datos, esos valores, verifíquenlo, ¿sí? Tramo CD, ahí está. La normal BC va a ser igual a la normal CD, ¿está bien? Como es la misma fuerza, no hay más fuerzas internas, entonces directamente esa normal se va a transmitir a todos los tramos, ¿no? La sección para ese tramo era 100%, 100 centímetros por 100 centímetros. Como es una sección constante, fíjense, sección constante directamente con la fórmula,
La normal por la longitud sobre el módulo por el área. Reemplazando los datos, fíjense aquí también lo seguí trabajando con 2000, ¿no? Sí, eso lo corrigen ustedes, ¿no? Ya me dio este valor, ¿no? Eso ya es reemplazar datos nomás. Vamos a ver. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan acá? Lo importante, más que todo, es que se entienda el procedimiento, ¿no? Que ustedes puedan resolverlo de esta forma, ¿no? Sepan reconocer cuando es sección constante, es más fácil, ¿no? Directamente la fórmula, ¿no? Pero cuando ya tengo secciones que van variando linealmente, o tengo la ecuación de eso que va variando y lo integro, ¿no? Bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? Ya. Bueno, nos faltó el último paso, ¿no? El último paso es, la pregunta era hallar el desplazamiento vertical, ¿no? Una vez obtenido cada deformación del tramo AB, del tramo BC, del tramo CD, uno lo suma, ¿no? Uno lo va sumando, ¿sí? Y al final la suma te va a dar el desplazamiento vertical, ¿está bien? De esa forma entonces se hace. Revisen los valores obtenidos, corríjanlo con su acto, ¿ya? Bien. Y ojo, cuando nosotros colocamos desplazamiento, cuando nosotros nos pide desplazamiento, tenemos que especificar hacia dónde se va el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento se va hacia abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo, ¿no? Que se va hacia abajo, se está comprimiendo, o sea, se está desplazando hacia abajo, ¿no? Si fuera tracción, entonces esto sería hacia arriba, ¿no? Se estuviera alargando y sería hacia arriba, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer vamos a comenzar a calcular ejercicio de desplazamiento en sistemas isostáticos. Fíjense que solamente vamos a hacer este ejercicio acá, de este tema, de todo lo que es peso propio, sección variable, ¿no? Pero ya más o menos le di la base para que ustedes puedan intentar hacerlo, ¿no? Fíjense como le dije, ¿no? Es difícil, la verdad, hacerlo para todo, a menos que quieran que se lo ponga en PDF directo, ¿no? Y esté resuelto. Y de ahí se los voy explicando lo que hice, ¿no? También puede ser así, ¿no? Ahí podría hacer más ejercicio. Ya. Ahora lo que voy a colocar es más que todo algunas recomendaciones para que no tengan problemas al momento de calcular desplazamiento. Sí, esto acá es en base a como yo lo aprendí, ¿no? En base a mi experiencia, lo que yo tengo, ¿no? Y todo lo que vi de la materia. ¿Sí? Ya. Consideraciones en el cálculo de formación y desplazamiento. Lo vamos a enumerar, ¿sí? Como le dije, es como si fueran unas recomendaciones para que ustedes no tengan problemas o ustedes entiendan mejor cuando ustedes practiquen y vean ejercicios ya hechos, ¿no? Entiendan por qué aplicó tal cosa o por qué hizo esto, ¿no? Sí, más o menos para esas cosas, ¿no? La primera, la chapa se desplaza o rota libremente sobre un apoyo fijo, fíjense, fijo solamente, más o menos de esta forma, miren. Si ustedes tienen una chapa de esta forma conectada a un apoyo fijo, la chapa o bien puede rotar de esta manera, fíjense sobre el apoyo fijo, o bien puede rotar de esta manera, dependiendo del tipo de carga que le apliquemos, o bien puede rotar de esta otra manera, dependiendo de dónde esté ubicada la carga, ¿no? Dependiendo, ¿no? Es como más o menos como un sube y baja, ¿no? De esa forma, ¿está bien? Por eso les digo, ¿no? La chapa se desplaza o rota libremente sobre un apoyo fijo. Sobre el apoyo fijo es como si fuera una bisagra, ¿no? Una bisagra. Sobre este punto está rotando, ¿no? Está girándose, está desplazándose. ¿Sí? Veamos otro ejemplo de otra chapa. Fijémonos que ahora está en el extremo, entonces nosotros tenemos que, cuando vayamos a calcular desplazamiento, uno normalmente propone, ¿no? Hace una propuesta. Para los que son repitentes, quizás ya sepan de todo lo que estoy hablando, ¿no? Pero esto va más que todo a los que son nuevos, ¿no? Cuando hablamos de desplazamiento, normalmente uno propone cómo se va a deformar el elemento, ¿no? Y
Uno tiene que seguir estas recomendaciones, ¿sí? Ahora fijémonos esta chapa que está conectada a un apoyo fijo al extremo. Fíjense cómo se va más o menos a desplazar. Si nosotros tenemos un ejercicio más o menos así, donde su apoyo está a un extremo, entonces nosotros tenemos que proponer las deformaciones o los desplazamientos de esta manera, ¿no? Esta es una opción. La otra opción sería que estuviera para arriba, ¿no? Como le dije, ¿no? No le estoy poniendo carga, simplemente les muestro cómo es que se desplaza alrededor del apoyo fijo, ¿no? Bien, ahora hagamos una más, ¿sí? Una más, un ejemplo más de esto, miren. Fíjense que esto está en su práctico, ¿no? Este tipo de chapa está en su práctico en forma de L, ¿sí? Este tipo de chapa nosotros la podemos deformar o desplazar de esta manera, miren. En sí el término correcto es desplazar. Las chapas se desplazan, no se deforman, se desplazan, ¿no? O bien esta es una opción, fíjense, a partir del apoyo nosotros lo desplazamos, ya sea de esta manera o de esta otra, ¿no? Fíjense, dependiendo de dónde estén aplicadas las cargas, ¿no? Aquí simplemente les estoy mostrando cómo es que se desplaza alrededor del apoyo fijo. Nada más, eso es lo que les estoy mostrando, ¿sí? Fíjense que tienen que mantener su geometría, su perpendicularidad, miren. Esta chapa es perpendicular y cuando nosotros lo desplacemos, tenemos que mantener esa perpendicularidad, ¿sí? Fíjense que aquí yo lo puse con la misma chapa, pero en algunos casos ustedes pueden colocar en lugar de la misma chapa, pueden colocar unas líneas segmentadas. Igual da lo mismo, igual les acepta eso el ingeniero, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes propongan que su desplazamiento va a ser así, en lugar de nuevamente volver a anotar la chapa, simplemente con una línea basta también, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucede acá, miren, fíjense que dibujar nuevamente esta figura con esos cortecitos, no importa esos cortes, ¿no? Esta es una chapa, ¿no? No nos importa lo que sucede en la chapa, lo que nos importa es cómo se desplaza nomás. Fíjense, en lugar de para que no se compliquen mucho volviendo a dibujar, ¿no? Tal como está, uno lo puede representar con una línea segmentada igual, fíjense, no sé si se ve bien ese color, vamos a ponerle blanco. Más o menos así, ¿no? En lugar de colocar tal como está la forma de la chapa, uno puede colocarlo como línea segmentada también, ¿no? También es aceptable. También ahí se ve cómo se desplaza. Es como si estuviéramos trabajando con su eje, ¿sí? Con su eje. Bien, esa sería la primera, ¿no? Que nosotros la chapa la podemos rotar sobre el apoyo fijo, solamente cuando es apoyo fijo. Y de esta forma podemos proponer desplazamiento. La segunda, fíjense, esto es importante también. Un punto se desplaza perpendicular al plano o elemento que lo contiene. Fíjense que normalmente el ingeniero nos pide calcular el desplazamiento de un punto en específico. Normalmente esos puntos vienen a estar dados en los extremos, ¿no? Normalmente te pide el desplazamiento del punto A, del punto C. Bueno, aquí no apareció el punto C, ¿no? Que ya va a aparecer luego. Ahí está. ¿Sí? Normalmente te pide el desplazamiento a los extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar nosotros? Lo vamos a hacer de esta forma, miren, ahí apareció el C. Fíjense, el punto siempre se tiene que desplazar perpendicular al plano o elemento que lo contiene. En este caso, el elemento que lo contiene es la chapa, pues fíjense, este punto A corresponde a la chapa, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos desplazarlo, por ejemplo, para arriba, este punto tiene que subir perpendicular, fíjense, perpendicular, tal como lo ven, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, ya, este símbolo de perpendicularidad, ¿sí? Eso, ¿no? Así. Si este punto nosotros lo queremos subir para arriba, como una propuesta, entonces tenemos que hacerlo perpendicular, ¿no? Y fíjense que solamente desplazamos un extremo nomás desplazamos, no es que este también lo desplacemos al mismo tiempo, ¿no? Solamente un extremo. Al desplazar un extremo, automáticamente el otro punto se baja. Sí, es que algunos hacen esto, miren, me acuerdo de haber visto, digamos, suben el punto A y suben el punto C, digamos, ahí, y más o menos tratan de intersectarlo, pues, y el punto C, digamos, lo bajaron mucho, y ya pues la chapa se deforma, ¿no? Ya más o menos como una forma curva, ¿no?
¿sí? Y lo correcto sería esto, ¿no? Solamente subo un punto y automáticamente el otro se desplaza, ¿no? ¿Está bien? No, no es correcto subir los dos puntos, ¿no? Va más que todo a haber confusión, ¿no? ¿Sí? Automáticamente el otro punto se desplaza. ¿Está bien? Es por eso que aquí cuando nosotros calculamos desplazamiento hay una relación, ¿no? Nosotros lo llamamos relación de triángulo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Y nosotros lo vamos a representar, ¿no? Los desplazamientos lo vamos a representar con este símbolo. Aquí digo yo desplazamiento vertical en el punto A. Aquí desplazamiento vertical en el punto C. De esta forma lo vamos a ir representando. Ya. Ahora fijémonos para este ejemplo, a ver, para esta chapa que está en su práctico, ¿no? Fíjense, esta chapita. Nosotros tenemos el punto A, B y C. Fíjense que aquí no estoy considerando las barras. No importa dónde esté conectada la barra. No, no importa. Al final de cuentas, esa barra se va a acoplar al desplazamiento que nosotros hagamos, ¿sí? Porque cuando nosotros proponemos que esto se va a subir, la barra se tiene que acoplar, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Bien, entonces ahora veamos para esta chapa en L, cómo es que se desplaza. Ahí está. Lo mismo, ese punto A, por ejemplo, si nosotros lo queremos desplazar para arriba, el punto A, se tiene que ir perpendicular a este eje, ¿no? A perpendicular a este plano, perpendicular a la chapa, ¿no? ¿Sí? Solamente desplazo este punto y automáticamente el otro extremo se desplaza, ¿está bien? No desplacen los dos puntos porque se van a confundir y la van a deformar la chapa y eso le va a poner mal al ingeniero. Solo desplacen un extremo. Y como le dije, ¿no? Automáticamente el otro extremo se desplaza también. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantener la geometría de la chapa. Las chapas solamente se pueden desplazar, se pueden rotar sobre el apoyo, ¿sí? Pero no se puede formar, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo sucedió con este punto C, miren, se desplazó perpendicular. Ahí está, perpendicular, miren. Todo es perpendicularidad. Y esas son una de las simplificaciones que uno hace para calcular, ¿no? Bien. Ya esos desplazamientos lo vamos a nombrar así, miren. Con respecto a este punto A, desplazamiento vertical en A. Y con respecto al punto C, fíjense, como fue un desplazamiento horizontal, fíjense, este punto C se desplazó horizontalmente. Horizontalmente, entonces desplazamiento horizontal en C. De esta forma, ¿sí? Bueno, también aquí veamos el caso cuando tengamos chapas inclinadas. No vi en su práctico una chapa así, pero no está de más, ¿no? Tomarla en cuenta. Fíjense, recuerden el concepto. Un punto se desplaza perpendicular al plano. Si nosotros queremos ver cómo se desplaza este punto A, tenemos que hacerlo así, miren. Perpendicular, fíjense. ¿Se ve, no? La perpendicularidad. ¿Se ve, no? Miren este punto, perpendicular a este plano. Aquí yo estoy suponiendo que este punto A se va más o menos a bajar, ¿no? Si yo lo estoy bajando a este extremo, automáticamente el punto C va a subir, ¿no? ¿Sí? Va a subir. Entonces, fíjense, perpendicular al plano. Eso es más que todo, se aplica en todo, ¿no? Incluido para las chapas inclinadas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, de esa forma tenemos nuestro elemento desplazado. Fíjense que el desplazamiento que sufrió no es ni horizontal ni vertical, sino más bien fue un desplazamiento oblicuo, ¿sí? Pero este desplazamiento oblicuo tiene su componente vertical y horizontal, ¿no? Ya que si en algún momento tenemos un ejercicio así y nos piden hallar el desplazamiento, ya nosotros sabemos que esto va a tener un desplazamiento vertical y va a tener un desplazamiento horizontal, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver en otros ejercicios, ¿no? O más adelante también, cuando veamos hiperestático, mayormente pone este tipo de chapa. ¿Listo? Un punto se desplaza perpendicular a la chapa, en pocas palabras. Veamos otro concepto. Bueno, esto ya incluso este punto ya es obvio, pero no está de más recalcarlo. La deformación se produce en la misma dirección de la barra, ¿ok? Eso es prácticamente obvio, pero nuevamente lo nombro por si acaso. Aquí tenemos, ¿no?, un elemento, una barra sometida a una normal.
por esa normal, esta barra se va a deformar. Fíjense, la deformación va a ser en la misma dirección, ¿no? Nada más, es obvio, ¿no? Aquí también pongo ejemplos cuando la barra está horizontal, sometida a una normal, fíjense, en la misma dirección, ¿no? Y cuando nosotros tengamos chapas, barras inclinadas también, ¿no? La normal, fíjense, tiene que estar en la misma dirección, por lo tanto, la deformación también va a estar en la misma dirección, ¿no? Ahí está. Solo ese concepto, ¿no? Aunque creo que esto es obvio, pero como les dije, no está de más nombrarlo, ¿no? Y bueno, anotemos una última recomendación más. Si aparecen más cositas o más recomendaciones, cuando hagamos algún ejercicio en específico, quizás tenga su maña de cómo resolverlo, ese mismo rato les digo, pero por ahora solamente les puse cuatro de manera general que se aplica a los ejercicios, ¿no? Fíjense, 4. En caso de que las barras, inclinadas, o en caso de las barras inclinadas, la deformación se produce hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. Fíjense que esta última recomendación es la más importante, ¿sí? En caso de la barra inclinada, la deformación se produce hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. Lo van a entender mejor con el ejemplo. Miren, supongamos ese ejemplo, ¿sí? Una chapa simple, ¿no? Fíjense que esta barra está inclinada, tiene un respectivo ángulo, ¿no? Con respecto al punto A, ¿sí? Nosotros queremos desplazar esta chapa. Supongamos que para un primer caso la vamos a subir, ¿no? Fíjense, supongamos, este punto A lo estoy subiendo, primer caso, dependiendo de la carga, ¿no? La estoy subiendo acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahora ya no noté el elemento, miren, ya no noté de nuevo la chapa, sino más bien lo que hice fue colocar una línea segmentada, ¿no? Igual es válido, ¿sí? Es válido también colocar tal como está el elemento, tal como está la chapa, o en lugar de eso una línea segmentada, da lo mismo. ¿Está bien? Listo. Ahora nosotros queremos conocer qué tanto se deformó debido a este desplazamiento, debido a este movimiento que nosotros hicimos, cómo es que se deformó esta barra. Fíjense acá. Tal como lo hice acá, ¿no? La barra inclinada, la deformación se produce hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. En este caso el punto desplazado es este que está con azul, miren, donde está el borrador. Y la deformación, bueno, este es su ángulo alfa, se va a producir, miren. Ahí está, miren. Eso que apareció en celeste, hasta obtener una perpendicular, miren, de nuevo. ¿Sí? Nosotros lo deformamos hasta que se quede perpendicular al punto desplazado, ¿sí? De esa forma. ¿Está bien? Nosotros entonces deformamos la barra hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado, ¿sí? Esto es más que todo para conocer este lado de acá, miren, este extremo, este desplazamiento vertical en A, ¿sí? Bueno, eso va a tener ese, si se dan cuenta, si se fijan bien, esto nos forma como un triángulo rectángulo, ¿no ve? Y dentro de ese triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo beta, así lo vamos a llamar, ¿no? Ángulo beta. Ya. Y a ese desplazamiento, en la vertical, lo estamos llamando de esta forma, ¿no? Entonces, conociendo todo esto, bueno, y lo que se formó delta L. Conociendo todo esto, nosotros vamos a obtener una relación, ¿no? Cuando nosotros queramos hacer relación de triángulo y nuestras barras estén así, entonces nosotros con esta relación podemos conocer el desplazamiento vertical en A. Entonces, si nos fijamos, bien, aquí está el ángulo beta. Miren, el coseno de beta va a ser igual a la deformación sobre el desplazamiento vertical en A. ¿Por qué? Miren, si ustedes recuerdan, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si aquí está el ángulo beta, el cateto adyacente es delta L y la hipotenusa viene a ser el desplazamiento vertical en A. Entonces nosotros siempre vamos a representarlo como triángulo rectángulo. Sí, estas son las simplificaciones que uno hace. En la vida real no sucede así, ¿no? Pero como los valores son tan pequeños, la variación es despreciable, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a relacionarlo como un triángulo rectángulo, ¿está bien? De esta forma. Bueno, aquí también hago para el otro caso, ¿no? En caso que la chapa se esté bajando, es el mismo análisis. Fíjense, el punto A se desplazó acá abajo, ahí abajo. Entonces,
Aquí está nuestro elemento ya desplazado. Todo esto viene a ser la chapa, ¿no? Esta línea segmentada que coloqué es la chapa. Fíjense, entonces nosotros, miren cómo se va deformando. Nosotros entonces deformamos la barra hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. ¿Lo ven, no? Perpendicular. Deformamos la barra hasta obtener una perpendicular. ¿Sí? Bien. Este extremo se va a llamar delta L y este punto que se desplazó, ¿no? Desplazamiento vertical en A. Dentro de esto, miren, me forma un triángulo rectángulo, ¿no ven? Entre estos dos habrá un ángulo beta también, ¿no? El cual nosotros conociendo todo esto, la deformación, podemos obtener el desplazamiento vertical en A, relacionando, ¿no? Todo con trigonometría y con triángulos rectángulos. Eso grábenselo bien. Todos los desplazamientos lo vamos a hacer a través de triángulos rectángulos y trigonometría, ¿sí? La misma, fíjense, la misma fórmula. Coseno de beta es la deformación sobre el desplazamiento vertical en A. Fíjense. Adyacente sobre hipotenusa. Listo, con eso es lo mínimo que deben saber, ¿no? Si hay alguna pregunta, tienen alguna pregunta con esto o lo anterior, me dicen. Una vez hecho esto, podemos hacer un ejercicio. Ya, si no hay preguntas, comencemos. Determinar el desplazamiento horizontal del punto C. Fíjense, tomé un ejercicio aplicado todo lo que hablé, ¿no? Ya después todos los demás ejercicios tienen relación también. Determinar el desplazamiento horizontal del punto C del sistema estructural mostrado en la figura. Fíjense, aquí está, miren esta. Esto sí creo que lo trabajé con sus respectivos datos. Lo vamos a ver, creo que son esos, los mismos que están en su práctico. ¿Sí? Fue el otro, el que en un principio trabajé con otro, pero ya luego quise trabajarlo con los mismos, ¿no? Pero no lo cambié del todo, ¿no? Ya que creo que sí trabajé con los mismos datos, ¿sí? Ustedes me dicen. Pero si ustedes se fijan, miren, una cosita acá. Para esta pregunta también le faltaban algunos datos. No teníamos datos del área, miren. No me daba el área 1 ni el área 2. O sea, el área de la barra 1 y el área de la barra 2. No me lo daba. Yo asumí estos datos. El área 1 de 3 centímetros cuadrados y el área 2 de 2 centímetros cuadrados. De esta forma les digo, para las preguntas que ustedes vean que les falta datos, asúmanlo, ¿sí? Asuman unos datos y yo después le pregunto al ingeniero a ver qué me dice. Aunque creo que son varios, capaz y me diga que asuman, digamos, que adopten. Pero si van a asumir que sean valores que él normalmente suele dar, ¿no? No es que aquí le vayan a poner 30, digamos, 30 centímetros cuadrados y aquí 20 centímetros cuadrados, ¿no? Es mucho, ¿no ves? Es mucho. Entonces, que sean valores coherentes y parecidos a los que el ingeniero daría. Pónganse en lugar del ingeniero a ver qué datos le pondría a él, ¿no? Bien, ahí está la figura y tenemos los datos. Nos pide el desplazamiento horizontal en el punto C. Miren que él nos ha ya enumerado los puntos, ¿no? Ya nos da con cómo se llama cada extremo, ¿no? Aquí me dice que esto vale A, esto vale B y este punto vale C. Esto es lo que nos pide, ¿no? Desplazamiento horizontal del punto C. Nosotros nos pide calcular este desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Solución. Nosotros inicialmente, fíjense que eso de parte geométrica, parte estática, normalmente se lo hacen en hiperestático. He visto que algunos lo trabajan inclusive aquí en la parte estática, en lo que es isostático, perdón, comienzan a aplicar ese método. No es necesario, no es obligatorio esto. Ustedes, como es isostático, ya pueden obtenerlo todo, ¿sí? Sin la necesidad de plantearse varias ecuaciones ni nada de eso, ¿no? Uno directo lo hace. Entonces, primeramente, como le dije, esto es opcional, ¿sí? En el libro está el ingeniero de me guía también de los ejercicios que hace el ingeniero y más o menos él lo pone así. Ecuación de comparación de deformación, como inciso A, ¿no? Nosotros tenemos aquí tenemos la chapa rígida, ¿no? Comenzamos con esto, ¿no? Nosotros entonces vamos a más o menos suponer cómo se va a desplazar esto, ¿sí? Como hicimos al principio, tenemos que más o menos suponer cómo es que se va a desplazar, ¿de acuerdo? A las cargas que nos da. Si nosotros lo miramos el ejercicio, fíjense la carga Q está yendo para la izquierda, ¿no? Más o menos uno pensaría que esto se bajaría, ¿no? Uno creería esto, ¿no? Que esto se va a bajar, ¿no? A través de este apoyo fijo. Uno creería que se va a bajar, ¿no?
Pero también tenemos que considerar que este sistema acá arriba también afecta en el desplazamiento a esta chapa. También lo afecta, ¿sí? Y la fuerza P que tiene este es 4000, miren, es fuerte, es grande nomás, comparada con la carga distribuida. Es grande nomás, entonces uno probablemente diría, ¿no? Tal vez en lugar de bajarlo, debido a esta fuerza P, lo va a estar tironeando, ¿no? Para arriba. Alguno diría que en lugar de bajarse, se va a subir, ¿no? Así más o menos. Bueno, en realidad debería ser segmentado, ¿no? Vamos a colocarlo como es. Ya, así, ¿no? Dijimos, ¿no? O bien ustedes colocan tal como está la figura, tal como está la chapa, o si no, representan el desplazamiento con línea segmentada, ¿no? ¿Sí? Uno pensaría también que podría ser esta posibilidad, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, con cualquiera de las dos vamos a obtener la misma ecuación, ¿no? De deformación, con cualquiera de las dos. Solo que al final nosotros tenemos que especificar si el desplazamiento se va, como es horizontal, si se va para la izquierda o se va para la derecha. Ecuación de comparación de deformaciones. Fíjense, yo lo voy a proponer así de esta forma, miren. Ahí está, mi punto A lo voy a desplazar para arriba, ¿sí? Voy a suponer que esta chapa se va a desplazar para arriba y me va a quedar de esta manera, ¿sí? Fíjense, perpendicular al plano. Va a ocurrir lo mismo con el punto C. El punto C también se va a desplazar automáticamente y perpendicular a su plano, ¿no? A su chapa, fíjense, perpendicular a su chapa. Si nos fijamos bien, ambos rotaron un mismo ángulo, ángulo alfa le puse, ¿no? ¿Sí? Ambos se desplazaron con un mismo ángulo alfa, ¿está bien? ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, debido a esa rotación, ¿no? que se produjo, podemos relacionarlo entre sí ambos. Fíjense esto que se desplazó, lo llamamos de desplazamiento vertical en A y en la horizontal, desplazamiento horizontal en C. Entonces, debido a ese desplazamiento que provocó un ángulo, un respectivo ángulo, el mismo, aunque no se vea bien, aunque no parezca que es el mismo, en realidad sí se desplazaron el mismo ángulo, eso tienen que considerar ustedes. Entonces nosotros, esto de aquí nace la relación de triángulo. Para este ángulo alfa, por ejemplo, el cateto opuesto sería el desplazamiento vertical en A. Y el cateto adyacente, fíjense, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es 4, desplazamiento vertical sobre 4. Lo mismo hacemos para este otro extremo. Tangente de alfa, fíjense, el mismo ángulo alfa, va a ser desplazamiento horizontal en C, desplazamiento horizontal en C, sobre 2 metros, ¿no? Fíjense que todo lo vamos a relacionar con triángulo rectángulo, eso sí que grábenselo, ¿no? Triángulo rectángulo, como es la misma, tangente igual a tangente, directamente lo podemos igualar, ¿no? Entonces sin la necesidad de colocar tangente, cuando uno ya lo domine bien y vea dónde hay relación de triángulo, dónde hay, directamente podemos decir desplazamiento vertical en A sobre 4 va a ser igual a desplazamiento horizontal en C sobre 2, va a ser lo mismo, ¿sí? De esa forma vamos a obtener la primera ecuación de comparación de deformación. Simplifico, aquí me queda 2, aquí me queda 1, este 2 pasa a multiplicar y ya tengo, miren, una relación en los desplazamientos. Y esa relación es esta, el desplazamiento vertical en A es igual a 2 veces el desplazamiento horizontal en C. Ya tengo, miren, una ecuación de comparación de deformación. Si lo hubiera desplazado para abajo, hubiera obtenido la misma ecuación de comparación de deformación, ¿sí? La misma. Listo. Inciso B, cálculo de esfuerzos en la barra. Listo, luego de haber más o menos obtenido la ecuación de desplazamiento y cómo se van a desplazar ambos, la relación que hay, comenzamos a calcular los esfuerzos en la barra. El sistema 1, la parte de abajo, lo estoy llamando sistema 1, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo, chapa 1, chapa 2, ¿no? Sistema 1, ¿sí? Okay. Yo tengo, primeramente, esta chapa sometida a esta carga distribuida, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro. Y fíjense que en este extremo había una barra. En lugar de esa barra, ¿qué es lo que voy a hacer? Discretizando, voy a colocar una normal, ¿no? Hemos cortado la barra, entonces aparece una normal. Sacando momentos en el apoyo, fíjense que no nos interesa conocer las reacciones, no nos interesa conocer las reacciones en el punto B. Tomando un momento con respecto al punto B, normal 1 por 4 metros, fíjense,
sentido horario positivo, normal 1 por 4 metros, menos 1000 por 2 metros, por su brazo de palanca, fíjense la resultante, ¿no? 1000 por 2 metros me da la resultante. Y por su brazo de palanca, que viene a ser a la mitad, ¿no?, de la longitud, 1 metro, igual a 0. Entonces al final mi normal 1 va a ser 2000 sobre 4, y eso al final me va a dar un valor de 500 kilogramos. Siempre debemos colocar lo que salga, tracción o compresión, fíjense, la normal está saliendo el nudo, tracción. Vámonos con el sistema 2. Aquí la normal 1 está como reacción, ¿no? Al otro extremo, en el otro sistema tiene que venir como acción, ¿sí? No nos olvidemos que esto estaba sometido a una fuerza P. Y aquí habían unas barras, ¿no?, que las estoy cortando y en lugar de esas barras estoy colocando esfuerzos normales. ¿Sí? Hacemos equilibrio, o sea, tomamos una sumatoria de fuerzas verticales. Las que van para arriba positivo, nos va a quedar de esta forma. ¿No? Como esto tiene un respectivo ángulo, nosotros solamente nos interesa la componente vertical, ¿no? Estamos tomando fuerzas verticales, ¿no? Entonces esto va a ser menos normal 2 por el seno de 30 grados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? La componente vertical sería seno de 30 grados. Menos normal 2 por el seno de 30 grados. Fíjense que es lo mismo. Bien podemos hacerlo así por separado o directamente menos 2 veces la normal NO por seno de 30 grados. ¿Sí? Da lo mismo. Menos 500. Fíjense que la normal N1 vale 500. Menos 500 más 4000. La fuerza P de dato estaba a 4000 kilogramos, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? De esa forma obtengo el valor de N2. Fíjense es lo mismo, ¿no? Menos 2 veces N2 por seno de 30. Numéricamente seno de 30 es un medio. Entonces este 2 con este 2 se simplifica. Menos por menos da más, ¿no? Fíjense, menos 500 más 4000 menos 3500. Ese 3500 lo paso al otro miembro, menos 3500, ¿no? Menos por menos da más. Entonces al final tenemos que, bueno, aquí multiplicando por menos 1, al final tenemos que la normal 2 vale 3500. Y fíjense que en un principio yo lo planteé como compresión. Miren, entrante al nudo, compresión. En un principio estoy diciendo que esto se va a comprimir, ¿no? Entonces salió positivo, cumplió con lo que yo propuse. Compresión. No se olviden colocar esto, ¿no? Esto es importante. Deben colocar tracción o compresión. Listo. Inciso C, cálculo de las deformaciones. Vamos calculando las deformaciones primero para la barra 1. Fíjense, la barra 1 era esa solamente. Y a esa barra le llegaba una normal 1, ¿no ves? De este punto, de este extremo acá. Y para equilibrarse en el otro extremo debemos anotar la misma normal 1, solo que con sentido contrario, ¿no? Fíjense que ambos están tironeando a la barra, entonces tracción. Como es constante, bueno, fíjense que las deformaciones en las barras siempre van a ser esta fórmula, siempre va a ser esta fórmula, ¿sí? Cuando es barra, ¿no? Siempre es esta fórmula. Entonces la deformación de la barra 1 va a ser igual a la normal 1 por la longitud 1 sobre el módulo 1 sobre el área 1. Creo que el módulo es el mismo para todos, ¿sí? Entonces da igual, ¿no? Si le coloco E1 o E simplemente. Bien, reemplazando datos, si recuerdan, la normal que le llegaba era 500. La longitud de esto era 2 metros, ¿sí? No, quizás no recuerden eso, no lo vieron bien, pero era 2 metros, ¿sí? La longitud. Pero lo estoy colocando en centímetros, 200 centímetros. El módulo E era 2 por 10 a la 6. Y el área 1 que yo propuse, fíjense, le dije, ¿no? Los datos que ustedes crean que faltan, adóptenlos. 3 centímetros le puse al área 1. Todo eso me va a dar un total de 0.0167 centímetros. ¿Sí? Eso me va a dar la deformación en la barra 1. Y ojo, dijimos que cuando nosotros calculemos deformaciones debemos colocar lo que es, ¿no ves? Si nosotros tenemos una normal por tracción, entonces esto va a alargar. Esto alarga. Esa deformación está alargando. Vamos para la barra 2. Piensen que solamente estoy tomando una barra, ¿no? Porque la otra barra es la misma, es simétrica, la misma. Entonces da igual que lo analice solo para uno, el mismo valor se va a repetir para el otro, ¿no? La normal 2 para la barra 2. Nosotros teníamos una normal 2 de compresión, si recuerdan, compresión no salió, ¿no? Fíjense, para equilibrar este otro extremo, entonces nosotros debemos colocar la misma normal 2, pero en sentido contrario.
Ya, fíjense que la longitud no la conocemos. Como dato el ejercicio nos da esta longitud acá, ¿no ves? La vertical, 2 metros creo que también decía. 2 metros, ¿no? Pero a nosotros nos interesa conocer la longitud de la barra en sí, la longitud. Fíjense, esto también era dato. Acá había 30 grados, por si acaso. 30 grados. ¿Ya? Entonces, lo relacionamos como un triángulo rectángulo. Fíjense que nosotros tenemos de dato acá 2 metros. Entonces, nos interesa conocer esta hipotenusa, ¿no? Fíjense que esa la voy a llamar L2. Como ya tenemos el ángulo y tenemos esta longitud, lo relacionamos con el seno. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de 30 grados va a ser igual a 2 sobre la longitud. ¿Está bien? L2. Despejando L2, entonces me va a dar un total de 4 metros. ¿Sí? 4 metros. Ya tenemos todo lo necesario para reemplazar. La normal 2 que le llegaba a la barra era 3500. La longitud que obtuvimos es 4 metros, 400 centímetros. El módulo, el mismo como les dije, ¿no? 2 por 10 a la 6. Y el área 2 que yo le puse 2 centímetros cuadrados. Metiéndolo a la calculadora nos va a dar un total de 0.035 centímetros. Y como es compresión, fíjense, compresión acorta. Listo, ya tenemos las informaciones. Ahora nos vamos al último inciso, lo que viene a ser el cálculo del desplazamiento. ¿Ok? El cálculo del desplazamiento. Bien, en primer lugar lo que yo voy a hacer va a ser nuevamente dibujar todo el sistema. Fíjense, nuevamente lo estoy dibujando. Sin las cargas, pero no dibujan las cargas, solamente dibujan el sistema. Bien, entonces a partir de acá nosotros comenzamos. La recomendación es esta, ¿no? Nosotros comenzamos a desplazar donde el desplazamiento es cero. O sea, de ahí comenzamos. Comenzamos a desplazar la barra donde uno de sus extremos, su desplazamiento es cero. ¿Y dónde el desplazamiento es cero? Si ustedes recuerdan, los desplazamientos son nulos o son cero en los apoyos, ¿no? Fíjense, esta barra que está conectada a este es como si fuera un empotrado, ¿no? Entonces no hay desplazamiento en este empotrado. Fíjense. En cambio la otra barra, miren, la otra barra no está conectada a un apoyo en sí, ¿no ve? Entonces esto se puede desplazar libremente, ¿no? Ya sea para arriba, para abajo, se puede desplazar. Pero en cambio esta barra 2, como está acá conectada a un apoyo, su desplazamiento es cero. De acá comenzamos entonces. Fíjense que a nosotros nos pide el desplazamiento en este extremo de acá, en el punto C. Pero para poder conocer el desplazamiento correcto, que viene a ser este del punto C, nosotros tenemos que partir desde acá arriba, miren. Y el por qué es esa misma razón que les dije. No, siempre se parte desde donde el desplazamiento es cero. En pocas palabras, siempre se parte desde las barras que están conectadas a un apoyo, directamente a un apoyo. Bien, comenzamos entonces. Fíjense primeramente el concepto. Los puntos nosotros los desplazamos perpendicular a su plano. Fíjense, esto está perpendicular y esto también está perpendicular. Lo estoy desplazando ambos porque ambos son la misma barra, tienen la misma deformación, ¿sí? Por lo tanto, se va a desplazar, su desplazamiento va a ser igual también. De este extremo va a ser igual al que está en este otro extremo, va a ser el mismo. Eso cuando las barras son iguales, ¿no? Sus desplazamientos también van a ser iguales. Si su deformación son iguales, sus desplazamientos también van a ser iguales, ¿no? Ahí está. Primeramente estoy desplazando el punto. Ahora, sobre esos puntos que he desplazado, fíjense, estoy anotando nuevamente este elemento, ¿no? Piense que no lo anoté tal como está, no con su misma diámetro, sino más bien lo que traté de hacer es una línea, da lo mismo, es aceptable igual, ¿sí? Con esto nosotros estamos representando que esto se está desplazando. Ahora, ¿por qué lo hice para arriba? No sé si se fijan, si ustedes se fijan, el de la deformación 2 me dice que acorta, por lo tanto, estas barras tienen que acortarse, fíjense, tienen que acortarse, ¿sí? Por lo tanto, este elemento se va a subir para arriba, se va a desplazar para arriba. Fíjense si hubiera sido lo contrario, si esto fuera larga, ¿no es? Entonces esta barra tendría que alargarse con respecto a lo que ya está, ¿no? Se alarga y este también se va a alargar. ¿Y qué va a producir con este elemento? ¿Qué va a producir en este elemento? Va a producir que este elemento se baje, pues, ¿no ves? Así más o menos, como una línea segmentada.
va a producir que este elemento se desplace para abajo. Si estas barras se hubieran alargado, entonces este elemento, ustedes tienen que imaginarlo, digamos, no es que siempre sea así, ¿no? Ustedes tienen que ya más o menos suponer cómo se va a comportar, ¿no? El sistema, cómo se va a comportar la estructura, pues. Esto es más o menos usar un poco el sentido común, ¿no? Si esto se alarga, entonces esta chapa acá va a tender a bajarse, ¿no? Pero si estas barras se acortan, ¿sí? Se están acortando, esta chapa acá o este sistema acá va a tender a subirse, ¿no? Eso es más o menos usar el sentido común y imaginarlo más que todo, cómo se va a comportar, ¿no? Ya sabemos que se acorta, entonces nosotros vamos a ver que esta chapa va a tender a subirse, ¿no? Ya está, ahí están 30 grados. Y recuerden ese último concepto, esa última recomendación que les dije. Si nosotros tenemos barras inclinadas, como es este caso, ¿sí? Nosotros deformamos hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. Fíjense cómo se va a deformar. Ahí está, miren. Todo esto yo deformo, ¿sí? Todo esto es a criterio de uno mismo. Uno lo deforma hasta obtener una perpendicular con el punto desplazado. Fíjense que aquí yo estoy exagerando. Miren, si ustedes lo ven, lo estoy haciendo grande, el desplazamiento. No, no importa eso, no importa si ustedes exageran al desplazarlo, incluso pudo estar más arriba, ¿no? Pudo estar más arriba, no, no hay problema, ¿sí? Estos son, es simplemente para que se note, para que se vea cómo se desplaza, cómo se está comportando, ¿está bien? Una vez deformada la barra, nosotros trazamos la perpendicular hacia el punto desplazado. Fíjense que acá tenemos 30 grados, no está muy bien el dibujo, ¿sí? En realidad debería ser un poco más inclinado, ¿no? Para que se vea que es 30 con respecto a la horizontal. Fíjense que aquí, entre este punto desplazado y esta horizontal que está acá, donde está el borrador, hay 90 grados, ¿no? Hay 90 grados. Fíjense que de esta horizontal a esta barra hay 30. Por lo tanto, aquí debería haber 60 grados, ¿no? No se ve muy bien. Traté de hacerlo entrar, pero aquí se va a notar mejor, miren. Entre esta vertical, donde está la manito, y esta horizontal, hay 90 grados, ¿no ve? Sí, eso es lógico, ¿no? Hay 90 grados. Pero nosotros conocemos que el ángulo que hay entre esta horizontal y la barra es 30, ¿sí? Por lo tanto, lo que sobra viene a ser 60 grados, ¿no? ¿Sí? Traten de dibujarlo ustedes este, exactamente, ¿sí? Aquí leí mucha inclinación, ¿no? No parece que fuera 30 grados, ¿no? Según el dibujo. Pero bueno, lo importante es que quede claro, ¿no? El procedimiento. Fíjense, yo he deformado hasta obtener una perpendicular con el punto. De esa forma, puedo obtener el desplazamiento vertical en E. Sí, eso es lo que me interesa a mí, conocer el desplazamiento vertical de este punto. Fíjense que el punto es todo esto. Y ocurre lo mismo por el otro extremo, como son la misma barra, sus deformaciones son las mismas y por lo tanto su desplazamiento va a ser la misma también. Fíjense lo mismo. Ahí está, mira. Hasta obtener una perpendicular con el punto, no lo mismo. 60 grados también hay acá. Y ese extremo también se llama desplazamiento vertical en E, porque son iguales. ¿Sí? Fíjense que solamente analiza los extremos. Pero fíjense que a mí me interesa conocer la que está justo sobre la barra. Si nos fijamos bien, si lo relacionamos, este punto que está conectado a la barra también se desplaza el mismo valor, desplazamiento vertical en E. ¿Sí? ¿Se entiende eso o hay alguna pregunta? Ya. Desplazamiento vertical en E. Fíjense, todos tienen el mismo desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá. Bueno, primero obtengamos el desplazamiento vertical en E. Fíjense que nosotros solamente conocemos la deformación 2, pero lo que nos interesa a nosotros es conocer esta vertical, ¿no? El desplazamiento vertical en E. Entonces, como dijimos, ¿no? Fíjense que entre estos dos hay un ángulo de 60, entonces el coseno de 60 va a ser igual a la deformación 2 sobre el desplazamiento vertical en E. Despejando el desplazamiento vertical en E, me va a quedar la deformación 2 sobre el coseno de 60, ¿sí? Y eso me va a dar un total de 0,07 centímetros. Eso me da el valor de la vertical en E. Listo. Ahora fíjense lo siguiente, miren. ¿Ven esa rayita que apareció, no? Ahorita. ¿Sí? Eso es lo que se desplazó también. Este punto se desplazó acá, miren. Y eso va a provocar que este sistema también
suba, pues también se desplace. Miren, esa línea segmentada que apareció acá fue lo que se desplazó. ¿Lo ven? Acá abajo también se va a repetir el mismo desplazamiento vertical en E. ¿Está bien? Este punto se desplazó una distancia de 0,07 centímetros. Esa misma distancia, ¿sí?, también ocurrió acá. Miren, el punto A también se desplazó 0,07 centímetros. Fíjense que aquí lo exageré, ¿no? Lo exageré mucho. Es más que todo por... Ya van a ver por qué, digamos. Por qué lo exageré así. Si ustedes lo ven gráficamente, no se ve la misma distancia, ¿no? Acá. Pero en realidad sí es. Ustedes si quieren lo hacen coincidir. Pero lo que se desplazó acá, lo mismo se desplazó acá en el punto A. ¿Sí? Ustedes tienen que imaginarlo, por eso les digo. Listo. Hasta ahí solamente hemos considerado el desplazamiento producido por este sistema, ¿sí? El desplazamiento producido por este sistema. Pero si ustedes se fijan, la barra también tiene su propia deformación. La barra delta L1 tiene su propia deformación y nosotros teníamos una deformación, una normal de tracción. Por lo tanto, vamos a tener una deformación de alargamiento. ¿De acuerdo? Entonces todo esto se desplazó debido a este sistema. Pero ahora nosotros tenemos que considerar que se alargue. Miren, todo esto se desplazó y ahora esto lo alargamos. ¿Se ve, no ve? Fíjense, todo esto se desplazó inicialmente. Ahora nosotros, debido a la deformación delta L1, lo vamos a alargar. Fíjense. Ahí está, delta L1, lo que se alargó. Listo, entonces, mi estado final, mi punto A, que estaba acá abajito, donde está el borrador, va a estar acá ahora, finalmente. ¿Sí? Finalmente va a estar acá, mi punto A. Por lo tanto, a partir de ese punto yo desplazo, ¿no?, la chapa. ¿Sí? Fíjense que al final sí coincide con lo que yo dije en un principio. Dije que esto se va a subir. Fíjense, la fuerza era muy grande. La fuerza más que seguro que lo va a tironear para arriba, ¿no? Y así ocurrió, miren. Así pasó. Entonces, a partir de ese punto, nosotros nuevamente colocamos la chapa. ¿Sí? Y automáticamente el otro extremo, el punto C, también se va a desplazar, ¿no?, perpendicular a su plano. Listo. Tienen el mismo ángulo de rotación. Fíjense que ahora a nosotros nos interesa conocer esta distancia acá, miren. Esta distancia acá, de este punto. Aquí está el punto A, donde está aquí estaba el punto A, donde está la manito. Y ahora el punto A se desplazó acá, miren. Fíjense, acá. Nosotros entonces nos interesa conocer esa distancia. A esa distancia nosotros la vamos a llamar desplazamiento vertical en A. Ahí está. ¿Sí? Y a la que está en este extremo, desplazamiento horizontal en C. Fíjense que nosotros ya tenemos todo lo necesario para conocer el desplazamiento horizontal en C. ¿Sí? Fíjense, teníamos una longitud de 4 metros y acá una longitud de 2 metros. Primero determinemos cuánto vale el desplazamiento vertical en A. Otra cosita más que antes que me olvide. Siempre es importante colocar un estado inicial. Fíjense, estado inicial, la que está acá, ¿no? La horizontal, fíjense, la chapa horizontal. Y un estado final, ¿sí? Un estado final sería esto, ¿no? Lo que está acá más o menos segmentado. Eso sería un estado final. Ya considerando todas las deformaciones, ¿no? Entonces, comencemos a calcular el desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento vertical en A va a ser igual a el desplazamiento vertical en E, la que está acá arriba, ¿no?, menos el desplazamiento, la deformación de la barra 1, ¿sí? El desplazamiento vertical en A va a ser igual al desplazamiento vertical en E, todo lo que se desplazó, menos la deformación de la barra 1. ¿Está bien? Supongan que esto se haya cortado, que aquí también me haya salido acortamiento, ¿no? Acorta. Entonces, se desplazó hasta este extremo y debido al acortamiento se va a seguir desplazando, ¿no? Entonces, en lugar de una resta, esto sería una suma. Desplazamiento vertical en E más delta L1, si esto fuera acortamiento, ¿no? Fíjense, más delta L1. Eso sería el desplazamiento vertical en A. Pero bueno, esto no sale, ¿no?, de acuerdo a los datos que nos dieron. Nosotros ya en un principio obtuvimos la relación del desplazamiento vertical en A con el desplazamiento horizontal en C. Ya lo obtuvimos en un principio, si recuerdan, ¿no? Y era esta era la relación. El desplazamiento vertical en A era igual a 2 veces el desplazamiento horizontal en C. Desplazamiento vertical en A igual a desplazamiento vertical en E. Fíjense, entonces vamos a reemplazarlo, ¿sí? El valor de este lo reemplazamos acá. Vamos a tener 2 veces el desplazamiento horizontal en C. Va a ser igual a desplazamiento vertical en E menos la deformación de la barra 1.
Despejando el desplazamiento horizontal en C, vamos a tener que el desplazamiento horizontal en C va a ser igual al desplazamiento vertical en E menos la deformación de la barra 1 sobre 2, ¿sí? Ya tengo todo eso, miren, todo esto ya lo conozco. El desplazamiento vertical en E lo tengo acá arriba, la deformación de la barra 1 lo tengo acá, ¿no? Todo ya lo tengo conocido, entonces puedo determinar el desplazamiento horizontal en C. 0,07 menos 0,0167 sobre 2 me da un total de 0,027 centímetros. Y siempre es importante especificar hacia dónde se va, ¿no? Hacia la derecha. Fíjense, aquí está el punto C y eso se movió hacia la derecha. ¿Está bien? Ahí acabaría. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna observación o algo que no les quedó claro? ¿Me podría explicar la parte donde hizo el desplazamiento, perdón, el desplazamiento horizontal, perdón, la vertical A en el punto A? Ya, ¿Cómo lo tomó el sentido que era negativo, no? ya fíjate. Menos. Presten atención, digamos, a cómo va apareciendo, ¿sí? Eso no se distraigan y miren cómo va apareciendo la figura. Yo lo coloqué en orden, ¿no? Para que aparezca, como si lo estuviera haciendo este mismo rato, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ya saben, ¿no? Que se acortó primeramente en el sistema 2, se acortó, ¿no? Y esto tiende a subirse, ¿no? Este elemento de acá, esta chapa de acá tiende a subirse, ¿no? Tiende a desplazarse. Y ese desplazamiento también va a provocar un desplazamiento de esta otra chapa, ¿no? Ahí está, fíjate. Este punto, aquí es donde está el mouse, ¿no? Donde está el puntero, se desplazó acá, ¿no? Ese mismo desplazamiento va a ocurrir acá abajo, ese mismo. Bueno, ahorita va a aparecer. Ahí está, mira, esa línea segmentada, como les dije, ¿no? Quizás no, gráficamente no se vea lo mismo, ¿sí? Porque si lo hubiera hecho tal como está a esa distancia, aquí no se hubiera visto bien, no se hubiera visto muy bien cómo se desplaza el punto C. Estaría pegadito y no se notaría bien. Por eso es que traté de exagerarlo un poco. Ustedes pueden hacer eso, pueden exagerar con las deformaciones, ¿no? Con los desplazamientos, perdón. ¿Listo? Entonces, fíjate, toda esta línea segmentada en A, primeramente, es el desplazamiento vertical en E, ¿sí? Fíjate, eso debes considerar primeramente. Este punto se desplazó acá arriba. Y lo mismo ocurrió acá abajo. Este punto A se desplazó acá, hasta donde está la línea segmentada en A. Aquí lo llamé, ¿no? Desplazamiento vertical en E. Fíjate, hasta ahí solamente consideré el desplazamiento provocado por este sistema. Pero ahora, fíjate, tenés que considerar la deformación que ocurre en esta barra. La barra 1 también tiene su deformación y su deformación es de alargamiento. Alargamiento, alarga, dice, ¿no ve? Y vale este valor. Fíjate que este valor es menor, mira, 0,0167. Con eso también te puedes guiar. A veces cuando te dice alarga, digamos, en algunos casos, la deformación es más grande que el desplazamiento, ¿no? Eso ustedes tienen que ver, tienen que imaginarlo y comparar los valores que tienen, ¿no? Fíjate, a veces la deformación es más grande y el punto en realidad de subirse se termina bajando, ¿no? Eso es en algunos casos, pero para nuestro caso, no, ¿no? Fíjense, se está alargando, fíjate, aquí está el punto A, mira, ahora aquí está el punto A. Ahora yo debo considerar la deformación, lo que se alargó, ¿no? Entonces, de este punto se va a alargar todo eso. No sé si lo viste, mira, así estaba el punto A, ¿sí? Así estaba el punto A con el desplazamiento. Pero ahora debo considerar la deformación de la barra 1 y eso fue lo que se formó, fíjate, todo esto. Y todo eso lo que se formó es delta L1. Fíjate. Ahora lo que nos interesa a nosotros es esto, esta nueva A, fíjate. Inicialmente la A se desplazó acá, pero ahora por la deformación se movió acá abajo, mira. Ese es el desplazamiento que a nosotros nos interesa. Fíjate. Ese es el desplazamiento que a nosotros nos interesa. Ese es el desplazamiento vertical en A que nos interesa. Fíjate, ¿cómo lo obtenés el desplazamiento vertical en A? El desplazamiento vertical en A, fíjate a qué va a ser igual. Va a ser igual a todo este desplazamiento vertical en E, restado por esta deformación L1, delta L1. No sé si lo puedes ver acá en el gráfico. Decime, amor. Sí, se ve. ¿Eh? Todo esto menos esta deformación. Eso viene a ser el desplazamiento vertical en A. Esto es con práctica, nomás. Yo les aconsejo que ustedes lo practiquen, que todo este fin de semana
le metan duro a esto y cuando ya le agarran el hilo, ya es una belleza, digamos, no hay por dónde se pierdan, digamos, ¿sí? Fíjense que esto yo lo aprendí también solo, digamos, no, ni en clases, ni en ayudantía, nada. Yo solito tuve que aprendérmelo, digamos, tuve que estar analizándolo, digamos, viéndolo, ¿no? Y al final le entendí, ¿no? Pero por lo menos aquí les estoy diciendo más o menos, ¿no? Con calma. De todas maneras, ustedes lo van a aprender mejor cuando ustedes mismos lo hagan, ¿no? Hagan otro ejemplo y hagan estos mismos criterios que dijimos, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso sería el desplazamiento vertical en A. El desplazamiento vertical producido por este sistema menos la deformación delta L1, ¿sí? Ya esto acá ya lo obtuvimos en la relación del principio, ¿no? Ya todo es conocido, entonces podemos conocer el desplazamiento horizontal en C. ¿Está bien? ¿Alguna otra Disculpa. pregunta? Sí. Si la carga apenas estuviese en justa y media, ¿no sería simétrico, no, No desplazamiento? no sería. Y las normales serían iguales tampoco, ¿no? Las normales de Se la base. desplazaría más o menos así, mira. A ver, vamos a anotarlo. Más o menos, supone que, a ver, que está acá, digamos. Más o menos así, ¿no? Ya no está recto, ¿no? Sino más o menos tiene una inclinación, ¿no? Vamos a dibujar un poco mejor. Pero eso no va a ocurrir acá, digamos. En estos sistemas no va a ocurrir. Mayormente puede ocurrir eso cuando vos tenés, lo ves, ¿no? Fíjate, ya no sería recto, ¿no? Ya no se subiría tal como está. Se subiría, un extremo subiría más que el otro, en pocas palabras, ¿no? Pero esto no ocurre, digamos, en este tipo de ejercicio, no se las complica así el ingeniero. Lo que sí puede ponerle sería en este tipo, mira. Lo vamos a anotar acá. Supone que vos tenés esto y en lugar de... Esta es la chapa, ¿no? Esta es la chapa. Y esta es la barra. ¿Sí? Supone que en lugar de tener apoyo, tenés pura barra, ¿no? Esta chapa está unida, está equilibrada solamente con pura barra. ¿Está bien? ¿Se ve, no? La barra. Ahí es donde ocurre eso mayormente. Ahí es donde les pones ese tipo de cosas. Supone que esto se va a bajar, que este extremo se va a bajar más que el otro. ¿Sí? Así sería. Pero es mayormente en este caso, cuando vos tenés puras barras, ¿no? ¿Sí? Pero eso ya sería en la chapa principal, ¿no? En este tipo de sistemas auxiliares, de sistema 2, no se los complica el ingeniero. Directo les pone la misma barra, ¿no? Tal como lo ves vos. No le va a poner algo complicado al ingeniero. Si con este ejercicio nomás ya los complica varios, imagínate que le ponga eso lo que vos decís, ¿no? Que le ponga una fuerza por acá, ¿no? Ya los tumba, digamos, los tira directamente. ¿Sí? No Gracias. te preocupes, ¿no? Cuando vean hiperestático, más que todo van a ver este tipo de fuerzas a un lado y que la barra se tenga que deformar de esta forma, como la que acabo de anotar, ¿no? En hiperestático. Aquí en isotático no. ¿Alguna otra pregunta? Cabalín, 1 hora y media. ¿Tienen alguna otra pregunta? Fíjense que lo complicado es esto, ¿no? Determinar el desplazamiento. Aquí es donde he visto que varios sufren, ¿no? Sí, pero la clave, miren, la clave es dibujarlo bien y tomar en cuenta todos esos conceptos, ¿no? Si esto se acorta, entonces este elemento va a tender a subirse, ¿no? Por lo tanto, si esto se sube, también este otro sistema va a subirse, ¿no? Si este punto se sube, el otro extremo también va a subirse, el mismo desplazamiento. ¿Sí? Hasta ahí no hemos considerado ni una deformación, ¿no? Pero ahora debemos considerar nosotros lo que haya salido. Si esto alarga, entonces lo alargamos. Si esto hubiera salido a corta, fíjate, entonces lo seguimos acortando. Fíjate, este punto, esta chapa estaría más inclinada todavía, fíjate. Entonces aquí ya no sería pues una resta, ¿no? Sería una suma. Desplazamiento vertical en E más la deformación delta L1, ¿sí? Pues practiquen, yo les aconsejo que practiquen nomás. No van a aprenderlo, digamos, así directamente mirándolo haciendo, mirando cómo otro hace. Es practicando para que uno lo aprenda. Vamos a pausarlo.